Algo que no ves, pero que ya se está moviendo para ti, está tomando fuerza justo ahora. Y en junio alcanzará una intensidad que no puedes ignorar. Este no será un mes más. No es otro bloque de 30 días en el calendario. Para ti, puede ser la apertura silenciosa hacia una vida completamente distinta. Hay algo en el aire, una vibración que no necesita explicaciones, pero que puede sentirse si de verdad prestas atención. Y no estás imaginando cosas. Esa intuición que te dice que estás al borde de un cambio importante, tiene razón. Mientras muchos seguirán con su rutina, creyendo que junio es solo una continuación de lo anterior, tú estás aquí porque sabes que no lo es. Algo en ti lo reconoce. Esta etapa del año tiene un ritmo diferente. Justo en el centro del calendario, junio no solo marca el paso del tiempo, marca una oportunidad. Es como si el universo te ofreciera una nueva hoja, pero esta vez, no para escribir desde cero, sino para reescribir desde la sabiduría. Porque ya no eres quien fuiste en enero. Has vivido, has caído, te has levantado, y ahora entiendes con más claridad que merece tu energía y que no. Todo lo que vas a escuchar a partir de ahora está diseñado para ayudarte a aprovechar este momento como muy pocos lo hacen. No estamos hablando de inspiración vacía. Hablamos de ciencia, de energía, de neuroplasticidad y sobre todo, de voluntad. Tu mente es capaz de reconfigurarse. Tu energía puede elevarse. Pero necesitas hacer algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Participar activamente en tu transformación. Lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que junio marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: junio es mi mes de avance. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Comenzamos. Junio no es un mes cualquiera. Su energía es distinta, aunque pase desapercibida para la mayoría. Es el centro del calendario, una especie de pausa natural donde el universo te da la oportunidad de observar lo que fue y decidir lo que será. No hay ruido de nuevos comienzos como en enero, ni urgencia como en diciembre. Hay algo más profundo, un impulso sutil, pero poderoso, que te invita a tomar todo lo que has vivido en estos 6 meses y convertirlo en combustible para lo que sigue. Y eso no es algo que debas dejar pasar. Porque esta vibración especial que se activa en junio no responde a quien espera. Responde a quien actúa. Mientras algunos siguen atrapados buscando grandes señales o momentos impactantes, tú puedes aprovechar esta ventana silenciosa para alinear tu mente, tu cuerpo y tu energía con una versión más alta de ti. Tu pasado no determina tu potencial. Imagina que llegas a un cruce en un camino. Has recorrido una distancia larga, te has caído, te has equivocado, pero también has aprendido. Este punto medio, este momento justo en junio, no te pide que empieces desde cero. Te invita a continuar desde una mayor conciencia. Eso es lo que cambia todo. Porque no se trata de empezar otra vez, sino de redirigir con inteligencia lo que ya sabes. Joe Dispenza habla del poder que tienen nuestros pensamientos y emociones para reconectar literalmente el cerebro. Y este mes, con su carga energética y su sincronía con el solsticio, acelera ese proceso como ningún otro. Las culturas antiguas lo sabían. Usaban esta época para sembrar intenciones, renovar su espíritu y alinearse con la vida. Tu energía está siendo llamada, no a la perfección, sino al movimiento. El universo no está esperando a que estés listo. Está esperando a que digas sí. Y ese sí se da desde adentro, cuando eliges usar este momento no como una estación más, sino como el verdadero punto de inflexión. Lo sientes porque es real. Lo reconoces porque ya estás preparado. ¿Vas a responder?
Hay algo que muchas personas no logran ver. No puedes llenarte de nuevas posibilidades si estás aferrado a lo viejo. Para que algo nuevo entre, necesitas espacio. Pero no cualquier espacio. Uno que se haya creado de manera consciente, soltando con valentía lo que ya no aporta a tu crecimiento. La parte más difícil de dejar ir no es identificar lo que necesitas liberar, sino enfrentar el miedo de quedarte sin nada al hacerlo. Ese miedo es común, pero también es un obstáculo silencioso, porque mientras te aferras a patrones, pensamientos o emociones que ya cumplieron su función, le cierras la puerta a lo que verdaderamente quieres experimentar. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando repites los mismos pensamientos cada día, estás creando la misma química, las mismas emociones, por lo tanto, las mismas experiencias. Es como si estuvieras viendo la misma película una y otra vez, esperando que cambie el final. Tus pensamientos repetitivos crean tu realidad. Y si esos pensamientos están cargados de resentimientos, miedo o dudas, eso es exactamente lo que seguirás atrayendo. Dejar ir no es olvidar. No es ignorar lo que sentiste. Es mirar de frente, aprender y soltar. Es reconocer que esa historia que llevas en la cabeza sobre quién eres y lo que puedes lograr tal vez ya no te representa. Tal vez fuiste esa persona por mucho tiempo, pero hoy, ya no. Hoy estás en otro punto. Y para que la nueva versión de ti tenga espacio para crecer, la vieja tiene que hacerse a un lado. Piensa en una maleta que llevas cargando. Está llena de cosas que ya no usas. Te pesa, te frena. Soltar no es perder, es aligerar. La naturaleza aborrece el vacío. En cuanto creas espacio, el universo lo llena con algo mejor. Pero ese intercambio no se da en el desorden. Se da cuando tú decides que mereces algo más liviano, más verdadero, más alineado con quien estás destinado a ser. El acto de soltar es un acto de fe. Es decirle al universo, confío en que lo que viene es más grande que lo que dejo atrás. Y ese tipo de confianza es el primer paso para vivir lo que verdaderamente deseas. La mayoría de las personas están en todas partes, menos donde realmente están. Están reviviendo conversaciones de ayer, preocupándose por lo que pasará mañana o fantaseando con versiones futuras de su vida, mientras pierden completamente el único momento que puede transformarlo todo, el ahora. La presencia no es solo un concepto espiritual, es un superpoder práctico. Cuando estás completamente presente, ves lo que otros no ven, sientes lo que otros no sienten, tomas decisiones desde la claridad, no desde la reacción. Joe Dispenza lo ha dicho muchas veces, no puedes crear una nueva realidad desde el mismo estado mental que creó la anterior. Y ese estado solo se transforma cuando tu atención vuelve a casa, al presente. Porque es aquí donde tus pensamientos dejan de correr en círculos. Es aquí donde puedes notar las señales que te rodean, la idea que aparece en medio del silencio, la oportunidad que parecía invisible cuando estabas distraído. Piénsalo así, cuando caminas por la calle mirando el celular, puedes tropezar, chocar con alguien o pasar por alto algo importante. Lo mismo pasa en tu vida. Estás tan metido en la mente que te pierdes del regalo que te está haciendo el momento presente. Y no solo se trata de estar aquí, se trata de estar completamente, escuchando sin pensar que vas a responder, comiendo sin revisar el teléfono, respirando con conciencia. Son acciones simples, pero su poder es inmenso. La mayoría del estrés y la ansiedad que sentimos no vienen del presente, sino de pensamientos sobre cosas que no están ocurriendo realmente ahora. En el momento actual, muchas veces todo está bien. Y si logras quedarte ahí el tiempo suficiente, accedes a una inteligencia más profunda, a una calma que te permite ver con más claridad, actuar con más sabiduría, conectar con algo más grande. La presencia también te conecta con tu intuición. Esa guía suave que no grita, pero que siempre sabe. Solo que no puede hablarte si tu mente está llena de ruido. En un mundo que te quiere distraído, elegir estar presente es un acto de poder. Y en junio, ese poder puede ser la clave para abrir puertas que ni siquiera sabías que existían.
Tu mente no es un simple observador pasivo de la vida. Es un creador activo. Y no solo en sentido simbólico, sino literal. Cada pensamiento que repites con frecuencia, cada imagen mental que sostienes, cada emoción que asocias a una idea, está moldeando tu realidad. Joe Dispenza lo explica con claridad. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que realmente vives. Responde a ambos con la misma química, creando redes neuronales que sostienen tus comportamientos automáticos. Piénsalo así. Si todo el día te repites que no puedes, que es muy difícil, que no estás listo, estás entrenando a tu cerebro para que vea el mundo desde esa perspectiva. No es solo una actitud negativa. Es programación. Estás afinando tu mente como una radio para captar solo experiencias que confirmen ese pensamiento. Y si en cambio comienzas a enfocarte en lo que sí quieres, con intención, con detalle y con emoción, estás enviando una señal completamente diferente al universo y a ti mismo. Cada pensamiento que sostienes con constancia se convierte en la lente con la que ves el mundo. Estás usando una lente de posibilidad o de limitación. La mayoría no se da cuenta de que tiene elección. Creen que lo que piensan es lo que hay. Pero la verdad es que puedes dirigir tu mente como un instrumento de precisión. Y cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve tu capacidad para crear conscientemente lo que deseas. Esto no se trata de negar la realidad o fingir optimismo. Se trata de dirigir tu energía mental hacia lo que sí puedes construir. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, se dispersa, se cansa, pero con práctica, tu enfoque se vuelve más claro, más sostenido, más poderoso. Y entonces tu mundo empieza a reflejarlo. Tu mente está escuchando todo lo que te dices. Si quieres resultados distintos, empieza por contarte una historia distinta. Una historia donde sí puedes. Donde sí eres suficiente. Donde todo lo que deseas no es una fantasía, sino una posibilidad real esperando a que tú la sostengas con la atención y la fe suficientes. Porque tu enfoque es tu poder. Y en junio, tu mente puede ser tu mayor aliada. La mente es poderosa, sí, pero cuando se combina con emoción auténtica, se convierte en una fuerza creadora imparable. No basta con pensar en lo que quieres. Tienes que sentirlo como si ya fuera real. Porque los pensamientos combinados con sentimientos crean creencias, y las creencias crean realidad. Joe Dispenza lo ha demostrado una y otra vez. Cuando ensayas mentalmente tu futuro ideal con claridad y lo acompañas de emociones elevadas como gratitud, alegría o certeza, estás literalmente reprogramando tu subconsciente para aceptarlo como verdad. Imagina por un momento que cada mañana, antes de que el ruido del mundo te alcance, cierras los ojos y visualizas la vida que deseas. No como un sueño lejano, sino como si ya estuvieras viviéndola. Te ves ahí, tomando decisiones con confianza, sintiéndote en paz, rodeado de las personas correctas, haciendo lo que amas. Y mientras lo haces, tu cuerpo empieza a responder. Te emocionas. Tu respiración cambia. Te lo crees. Eso no es solo imaginación. Es un ensayo mental. Es activación neuronal. Es transformación. Los atletas de alto rendimiento usan esta técnica para mejorar su desempeño. Ensayan cada movimiento en su mente antes de hacerlo físicamente. Tú puedes hacer lo mismo con cualquier meta. ¿Quieres hablar con seguridad? Ensáyalo. ¿Quieres tomar mejores decisiones? Ensáyalo. ¿Quieres tener una vida más abundante? Ensáyalo desde la emoción de ya tenerla. El problema es que la mayoría de la gente visualiza desde la carencia. Piensa en lo que quiere, pero enfocándose en lo lejos que está. Y eso solo genera más sensación de distancia. La clave está en pensar desde el resultado, no hacia él. Actuar, decidir y sentir como si ya fuera tuyo. Porque cuando lo haces, tu subconsciente empieza a alinear tus comportamientos, tus oportunidades y tus decisiones con esa versión futura. Tu subconsciente cree todo lo que le repites con emoción. Así que si lo llenas de pensamientos limitantes, te limitará. Pero si lo alimentas con imágenes claras y emociones elevadas,
trabajará día y noche para convertirlas en realidad. Esa es la programación más poderosa que puedes hacer. Y junio, con su energía expansiva, es el mejor momento para comenzar. Tu vibración no es un concepto abstracto. Es tu estado energético, y se manifiesta en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. Cada elección que haces a lo largo del día, desde los pensamientos que alimentas hasta las personas con las que compartes tiempo, está afectando tu frecuencia. Y eso es importante porque todo en el universo opera a una frecuencia específica, incluyéndote a ti. Lo que vibras es lo que atraes. Joe Dispenza ha dicho muchas veces que el campo cuántico no responde solo a lo que deseas, sino a quien estás siendo. Eso significa que si quieres atraer experiencias más elevadas, necesitas sintonizarte con ellas. ¿Y cómo se hace eso? A través de pequeñas decisiones diarias que elevan tu energía en lugar de drenarla. La gratitud, por ejemplo, no es solo una emoción bonita. Es una tecnología energética. Cuando te enfocas genuinamente en algo que aprecias, por pequeño que sea, tu vibración sube. Haz la prueba. Piensa en alguien que amas profundamente o en un momento que te haya dado paz. Siente ese recuerdo en tu cuerpo. En segundos, tu energía cambia. Tu entorno también importa. Lugares con ruido constante, personas que solo se quejan, contenidos que consumen tu atención y no te aportan nada. Todo eso te baja la frecuencia. En cambio, pasar unos minutos al día en la naturaleza, respirar profundamente, escuchar música que te inspire o simplemente estar en silencio contigo mismo, eso te eleva. La energía es contagiosa. La pregunta es, ¿estás absorbiendo o elevando? Incluso lo que comes, lo que dices y lo que piensas contribuye. No se trata de vivir en perfección, sino en conciencia. Lo que estás haciendo ahora te expande o te contrae. Te acerca a tu visión o te aleja. Tu vibración es tu firma energética. Es el mensaje silencioso que envías al mundo antes de hablar. Y lo más poderoso es que puedes gestionarla. No eres víctima de cómo te sientes. Eres el creador de ese estado, a través de hábitos, intención y presencia. Y cuando decides elevarla, todo a tu alrededor comienza a responder de otra manera. Porque tu vibración no miente. Tu vibración lidera. Tu cerebro se vuelve eficiente con lo repetido. Y eso suena útil. Hasta que descubres que esa eficiencia también mantiene vivos patrones que ya no necesitas. Si todos los días piensas igual, sientes igual, haces lo mismo y tomas las mismas decisiones, tu mente opera en automático. Y ahí es donde te estancas. Joe Dispenza lo explica claramente. Tu cerebro crea vías neuronales basadas en la repetición, y esas rutas, con el tiempo, se vuelven tu realidad. No porque sea lo mejor para ti, sino porque es lo que más practicaste. Salir de la zona de confort no significa hacer algo radical o peligroso. A veces basta con cambiar la ruta al trabajo, sentarte en otro lugar de la casa, hablar con alguien nuevo o probar una actividad distinta. Pequeñas decisiones que interrumpen lo predecible y despiertan tu mente. Cada vez que haces algo diferente, tu cerebro tiene que prestarle atención. Y ahí, en ese momento de atención, es cuando se crean nuevas conexiones neuronales. Imagina que siempre caminas por el mismo sendero. Con el tiempo, ese camino se vuelve claro, marcado, fácil de recorrer. Pero al lado hay otros caminos cubiertos de maleza que nunca tomaste. Esos son tus potenciales no explorados. Y si nunca te desvías, nunca descubrirás qué hay ahí. Tu zona de confort no es cómoda, es solo familiar. Y la familiaridad muchas veces se disfraza de seguridad, incluso cuando esos patrones están saboteando tu crecimiento. La verdad es que la versión de ti que quieres conocer vive justo al otro lado de ese límite. No necesitas estar listo. Necesitas moverte, aunque sea con miedo. La confianza no llega antes del paso. Llega después. No vas a sentirte preparado antes de iniciar. Te vas a sentir más fuerte en el proceso. Por eso junio es una invitación. No a cambiar todo de golpe, sino a cambiar algo con intención.
Lo específico no importa tanto como el acto de interrumpir lo habitual. Ese pequeño movimiento activa nuevas posibilidades. Y tu cerebro lo nota. Tu energía lo nota. Tu vida lo nota. Porque cada vez que eliges lo desconocido con conciencia, estás entrenando tu mente para confiar en la expansión. No estás atrapado en la persona que fuiste. Aunque lo hayas creído durante años, tu cerebro no es una estructura fija. Se moldea, se adapta, cambia. Eso se llama neuroplasticidad. Y es una de las verdades más liberadoras que existen. Joe Dispenza lo ha demostrado con estudios y resultados medibles. Cada vez que piensas de forma diferente, creas nuevas conexiones neuronales, y con la repetición adecuada, esas conexiones se vuelven más fuertes que las antiguas. Estás literalmente reescribiendo tu cerebro. Y no solo eso, tus pensamientos y emociones no se quedan en la mente, bajan al cuerpo. Se convierten en señales químicas, en mensajes que afectan directamente tus células. Tus genes responden a tu estado interno. Esto significa que tus hábitos mentales no solo influyen en tu estado de ánimo, sino en tu biología. La epigenética ya lo confirmó. Los genes se activan o desactivan según las señales que reciben del entorno, y tu entorno más inmediato es tu emoción. Cuando mantienes pensamientos de miedo, estrés o frustración, activas continuamente las mismas respuestas en tu sistema nervioso. Eso agota tu cuerpo y crea un terreno fértil para el malestar. Pero cuando comienzas a generar emociones elevadas, como gratitud, alegría o amor, activas procesos completamente distintos. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tus niveles de energía aumentan. Tu claridad mental mejora. Y esto no es magia, es fisiología. La coherencia cardíaca es otro componente fundamental. Tu corazón no es solo un órgano que bombea sangre. Tiene más de 40.000 neuronas y una inteligencia propia. Cuando entras en un estado de coherencia, cuando tu ritmo cardíaco es estable, armonioso, todo tu sistema se alinea. Tu respiración, tus ondas cerebrales, tu estado emocional. En ese estado, accedes a intuiciones más claras, ideas más creativas y un equilibrio profundo que transforma tu día. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas crear un nuevo estado interno con intención y repetición. Y eso es suficiente para que, con el tiempo, tu cuerpo y tu mente empiecen a vivir desde otra realidad. Una realidad que tú eliges conscientemente. Porque sí, puedes cambiar. No solo en tu manera de pensar. Puedes cambiar a nivel celular. Hay una voz dentro de ti que no grita, no empuja, no exige. Pero cuando aprendes a escucharla, puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Esa voz es tu intuición. No es mística, ni irracional. Es tu mente inconsciente procesando millones de datos en segundo plano, conectando puntos que tu pensamiento lógico no puede ver. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando entrenas tu mente para estar presente y calmas el ruido interno, accedes a niveles de información más profundos y precisos que no se obtienen desde la mente ocupada. La mayoría de las personas esperan que su intuición llegue como un rayo. Pero no siempre funciona así. A veces es una incomodidad suave, una sensación de expansión al pensar en una opción o una ligera tensión al contemplar otra. Es tu cuerpo hablando por ti. Porque sí, tu cuerpo es un sistema de guía sofisticado que te dice qué decisiones están alineadas con tu crecimiento y cuáles no. Solo que estamos tan distraídos que no lo notamos. Ahí es donde entra la meditación. No como un acto espiritual forzado, sino como una práctica simple para limpiar el canal. Basta con unos minutos al día en silencio, respirando, observando. No tienes que vaciar la mente. Solo necesitas hacer espacio. En ese espacio empiezas a percibir más. Las ideas fluyen con mayor claridad. Las respuestas que parecían escondidas se revelan. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes. Ese mensaje que llega justo cuando lo necesitabas, esa persona que reaparece, esa oportunidad que se cruza en el momento perfecto. Tu intuición trabaja a través de tu entorno. Y cuanto más atento estás,
más te das cuenta de que las señales siempre han estado ahí. Solo que no las veías. Porque para ver, necesitas presencia. Y para recibir, necesitas confianza. Confía en que sabes más de lo que crees. En que hay una inteligencia dentro de ti que te guía sin necesidad de que lo entiendas todo. Esa confianza no se construye con teoría, sino con experiencia. Cada vez que sigues esa voz interior y compruebas que tenía razón, fortaleces el vínculo con tu sabiduría más auténtica. Y esa guía, cuando la escuchas, nunca se equivoca. Llegaste hasta aquí por una razón. Algo dentro de ti reconoció que junio no es un mes más. Que hay algo en el aire, en el tiempo, en tu propia energía, que te pide actuar diferente. Y no es casualidad. Porque mientras el mundo sigue distraído, tú estás despertando. Estás viendo lo que muchos no ven. Que esta es una ventana de poder. Que este mes trae consigo una energía capaz de mover lo que parecía estancado durante años. Pero la pregunta no es si junio tiene ese poder. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a usarlo? Todo lo que has escuchado hasta ahora no son ideas bonitas. Son principios reales, comprobados, aplicables. Herramientas que, si las usas, pueden remodelar completamente tu realidad. El universo ya preparó el terreno. Las puertas están listas para abrirse. Las personas clave están por cruzarse en tu camino. Los recursos están acercándose. Pero si tú no estás listo por dentro, todo eso puede pasar frente a ti, sin que lo veas. Por eso este mes no se trata solo de metas o de intenciones. Se trata de identidad. De empezar a vivir desde la versión de ti que ya no se arrastra por el miedo ni actúa desde la duda. Se trata de encarnar, con acciones y pensamientos, al ser poderoso que sabes que puedes ser. Uno que ya no necesita aprobación para avanzar. Uno que ya no busca garantías, porque ha entendido que la confianza no nace de lo externo, sino de un compromiso interno firme. No esperes a sentirte listo. La preparación es el resultado de moverte, no la condición para hacerlo. Hazlo mientras tiemblas. Hazlo mientras dudas. Porque cada pequeño paso consciente que tomes ahora, será como una semilla sembrada en un campo fértil. Y en muy poco tiempo, verás cómo todo empieza a alinearse. Este es tu momento para aplicar todo lo que sabes. Para dejar de cargar con lo que ya no sirve. Para decirle sí al presente. Para entrenar tu mente como el instrumento creador que es. Para elevar tu vibración, romper patrones, reconectar tu biología, confiar en tu intuición y asumir que la versión más brillante de ti no es una posibilidad remota, es una decisión diaria. Joe Dispenza dice que miles de personas han cambiado sus vidas por completo simplemente aplicando estos principios con constancia. Y tú no eres la excepción. No tienes que hacerlo perfecto. Tienes que hacerlo real. Presente. Consciente. Tienes 30 días por delante para demostrarte lo que ya sabes en lo más profundo, que eres capaz de mucho más de lo que te han hecho creer. Si llegaste hasta aquí, es porque ya diste el primer paso. Y ese paso lo cambia todo. Elige vivir junio como el punto de inflexión, no como un mes más. Elige mostrarte como la versión elevada de ti, no como el reflejo de tus dudas pasadas. Elige avanzar desde la verdad de tu poder, no desde la historia de tus limitaciones. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Junio es mi mes de avance. No es solo una frase. Es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso. Parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video.
Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y no olvides esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.